Bien, bueno, pueden sentarse. También quisiéramos solamente hacer dos anuncios antes de comenzar. El primero es que para este final de año, el día último del mes, antes de terminar el año, quisiéramos estar un momento acá en la congregación. Nos vamos a reunir a las 10 de la noche. Y vamos a dar gracias al Señor por este año que el Señor nos permite terminar y también para comenzar el año próximo. Así que vamos a reunirnos. Nosotros le invitamos a que todos participen, ojalá y todas pudieran estar. Vamos a abrir un espacio para testimonio, vamos a abrir un espacio para ver lo que Dios ha hecho durante este año, porque creo que debemos de ser agradecidos y también debemos de hablar de lo que el Señor hizo. Amén. Y usted puede fortalecer la vida de otros que vengan y que puedan ver también lo que Dios ha hecho en su propio corazón. Y vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor esa preciosa noche. Eso es uno. Lo segundo, este año que estamos entrando, nosotros queremos, hermanos, que tengan el deseo en su corazón de poder servir dentro de la congregación. Bueno, queremos hacer la invitación. Lo que sí queremos es que antes de que realmente se les ponga a servir, tomen un curso, se puede decir, o unas clases que tengan que ver con el servicio. Nuestro pastor Rafa va a estar encargado de eso. Y también todos los que ya están sirviendo, sí nos gustaría que participaran para que se les volviese a recordar lo que tiene que ver con el servicio. Y vamos a pasar un tiempo también de edificación en esa área. Así que les queremos animar. Si usted tiene a bien de querer servir, bueno, por favor comuníquese con mi hermano Rafa o con mi hermana Xiomara. La tercera cosa que queremos también anunciar es que para aquellos que tienen el deseo de predicar, ¿verdad? Y que quizá a veces no pueden como comunicarse de la manera con un pensamiento, ¿verdad? En orden. Bueno, quisiéramos también, eso me va a tocar a mí, quizá dar algunas clases. Y lo que el Señor me ha dado de gracia quisiera dárselo también. Amén. Así que si usted dice, no, a mí me gustaría predicar. Bueno, le pediríamos que también tomara unas clases para que le pudiera servir y así usted pueda compartir la palabra del Señor. Amén. Quizá usted es una persona que acaba de llegar, tiene poco, que ha comenzado. Usted dice, yo tengo el deseo. Bueno, no le va a hacer mal, le va a servir porque usted va a saber también cómo podemos tomar un tema y cómo se puede desglosar y cómo se puede hacer más entendible, que es una técnica realmente, ¿verdad? El que pone la unción y la gracia para poner los textos en tu pensamiento, pues es definitivamente Dios. Amén. Así que queremos también en este año eso vamos a estar haciendo. Usted se comunica conmigo, nos ponemos de acuerdo y lo hacemos. Amén. Bien, ahora sí vamos a compartir la palabra del Señor. Abra su Biblia en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Hemos estado compartiendo acerca de la importancia que tiene nuestra identidad en Dios. Hemos estado hablando de la importancia que es recuperar realmente la identidad en Cristo. Este texto dice que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Hoy quisiera compartir con usted cómo se restaura la identidad de Dios o cómo se restaura nuestra identidad. Cómo podemos restaurar o cómo Dios restaura nuestra identidad en Cristo. Y ese texto que acabamos de leer dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estuvimos hablando la semana pasada, y parece que el pastor también estuvo hablando acerca de la identidad el domingo pasado, y estuvimos diciendo que el hombre fue creado con una identidad muy clara, su procedencia era de Dios, el hombre estaba claro en eso, pero ya también sabemos que debido al pecado, esa identidad en el hombre fue afectada. Y esa es la razón del por qué cuando vivimos nuestras vidas sin conocer al Señor, realmente vivimos muchas de las veces con temores, con angustias internas en el corazón, no sabemos a dónde vamos, no sabemos a veces realmente quién somos.
vivimos vidas todas desordenadas que son realmente el resultado de una identidad incorrecta. Adoramos cosas que no deberíamos de adorar. En fin, hay un sinnúmero de situaciones que se desarrollan en nuestras almas debido a que esa identidad se afectó en el hombre. Ese texto que acabamos de leer, ya entendemos que esa identidad se restaura en Cristo. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo es que Dios restaura nuestra identidad en Cristo? Bueno, la manera de cómo Dios restaura nuestra identidad es cuando nacemos de nuevo. Diga, nacemos de nuevo. Recuerden que ese nacer de nuevo no es algo que tiene que ver con nosotros. No es algo que es producto de nuestra propia voluntad, porque la Escritura dice que tú y yo estábamos muertos antes. Cuando el hombre pecó, el hombre murió y toda la raza humana quedó muerta, destituida de la gloria de Dios, con una identidad toda desordenada, con una identidad realmente afectada, dañada. Y por eso es que el hombre vive dando culto a lo que no debe darle culto. Vive sintiéndose, ¿verdad?, despreciado, sin valor, sin identidad clara de realmente quién es, y por eso es que vemos todo un desorden en cuestiones de los jóvenes o de las señoritas en la vida sexual y hasta de hombres grandes, donde optan por vivir hombre con hombre, mujer con mujer. Todo tiene que ver con un problema de identidad. Y solamente en Cristo es que puede ser restaurada, y la manera de cómo es restaurada es cuando nacemos de nuevo. Es cuando Dios soberanamente nos hace nacer de nuevo. Así que la identidad es restaurada por una obra soberana de Dios y no por un logro nuestro. ¿Me está entendiendo? O sea, esta restauración de la identidad comienza con Dios. Tiene que ver con la obra soberana de Dios. Y eso había sido profetizado desde el Antiguo Testamento. Miren lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. 36, verso 25. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Por qué el Señor habla así a través del profeta? Bueno, Dios se presenta aquí no como un juez, sino se presenta como un sacerdote. En el Antiguo Testamento era el sacerdote, quien declaraba a una persona que venía leprosa o a una persona que había pecado, la declaraba justa. O ese sacerdote daba el visto bueno para decir, esta persona está limpia de su lepra. Era el sacerdote el que se encargaba de dar ese veredicto. Bueno, en este texto lo que está diciendo Dios es que vendría un día donde Dios esparciría, agua limpia y serían limpiados. Dios está diciendo que cuando eso llegase, ¿verdad?, el hombre iba a experimentar una limpieza, iba a experimentar realmente un arrepentimiento producto de la obra del Espíritu Santo del Señor en sus corazones. Ahora, mire lo que sigue diciendo el verso 26. Dice, os daré. ¿Quién iba a hacer eso? Dios. Entonces, todos estos verbos que vamos a leer a continuación, Dios es el sujeto. Y todo lo que sigue tiene que ver con el verbo. O sea, tiene que ver cómo Dios iba a hacer eso. Mire lo que dice. Os daré corazón nuevo. Y luego dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Quién iba a hacer eso? Dios. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Quién hacía eso? Dios. ¿Quién quita el corazón de piedra? Dios. Dice, y os daré un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que tenga, ¿verdad?, las emociones claras ahora, sus pensamientos claros. Cuando está hablando del corazón, está hablando del alma. Versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? Mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos
y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién iba a hacer eso? Dios. El hombre iba a poner por obra los estatutos y los mandamientos del Señor, pero era consecuencia de algo, de que Dios iba a hacer ¿qué? Bueno, iba a dar un corazón nuevo. Iba a quitar ese corazón de piedra, iba a poner un corazón de carne, iba a dar un espíritu nuevo e iba a poner su espíritu dentro del hombre. E iba a ser Dios que el hombre pudiese andar en sus estatutos y mandamientos. ¿De qué estaba hablando el profeta en esta porción de las Escrituras? Estaba hablando acerca de esa regeneración, acerca de ese nuevo nacimiento. Estaba hablando que cuando eso ocurriera en el corazón del hombre, iba a haber una identidad totalmente diferente y por ende iba a haber un comportamiento totalmente diferente. Eso fue lo que el Señor Jesús en la conversación que tuvo con Nicodemo le habló el Señor. ¿Recuerdan ustedes que Nicodemo vino al Señor, dice la Escritura, de noche y le dijo: Rabí, sabemos que tú has venido de Dios por esas señales que tú haces, por esos milagros que tú haces? Y el Señor Jesús le dijo: Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo, porque si tú no naces de nuevo no puedes ver y no puedes entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo le dijo: Señor, ¿cómo puede ser eso? ¿Acaso me voy a volver por bebito y me voy a meter en el vientre de mi madre y voy a nacer por segunda vez? El Señor Jesús le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué? Espíritu es. Lo que está diciendo el Señor Jesús: Nicodemo, tú me estás hablando de un nacimiento de la carne. Yo no te estoy hablando de un nacimiento de la carne. Yo te estoy hablando de un nacimiento espiritual. Yo te estoy hablando de un nacimiento espiritual. Ahora, el texto dice, Juan capítulo 3, verso 7, al ver que Nicodemo como que se quedó mareado, por eso que le dijo al Señor, le dijo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Señor le da una figura de lenguaje para enseñarle que así como el viento es soberano, así también el nacimiento es soberano. Es una obra soberana de Dios. Por eso es que es un milagro que tú y yo estemos sentados aquí escuchando su palabra. Que tú y yo hayamos vuelto nuestro corazón, hayamos creído en Cristo y hayamos perseverado todavía en Cristo. Es por la obra soberana, bendita del Señor en nuestros corazones. No se puede restaurar la imagen si esta experiencia en el corazón no es real. No se puede restaurar la imagen en un hombre, en una mujer, en una señorita, en un joven, si este nuevo nacimiento no es una realidad en su corazón. Eso es demasiado importante. Ahora, ¿qué es lo que tiene que suceder? ¿Cómo es que Dios comienza a obrar? Bueno, Dios comienza a obrar por su Espíritu. Dios comienza a obrar por su luz en el corazón. Lo primero que el Señor comienza a hacer es que comienza a hacerte consciente en tu propia conciencia dentro de ti de que tú eres una persona pecadora, de que tú eres un hombre o mujer que naciste del pecado y que tu alma se ha corrompido. Y Dios comienza a producir en tu propio corazón arrepentimiento. Te comienza a hacer ver que en tu corazón hay muchas tinieblas, que tú eres un hombre que vives en tinieblas y que eres tinieblas. Y a medida que el Señor comienza a producirte arrepentimiento, ¿ve? Él es el que hace que vuelvas tu corazón a Él. Tú no te podrías volver tu corazón a Él si tú no hubieses recibido la vida primero. Porque la Escritura dice que estábamos muertos y Él nos dio ¿qué cosa? Vida. O sea, no pudiésemos estar conscientes de nuestra condición si Él no nos hubiese dado vida primero. Y eso es demasiado importante. Este nuevo nacimiento tiene su cumplimiento cuando el Señor Jesús aparece. Y dice estas palabras el apóstol Juan, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero hubo algunos, como a hoy en este tiempo, que no rechazan a Cristo, sino que creen en Él, lo abrazan, se hacen uno con Él. Mire lo que dice Juan capítulo 1, verso 11.
Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, no es producto de una célula, no, dice, ni de voluntad de carne, no es por el deseo humano, el deseo sexual que nació embarazada, dice, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. O sea, fue voluntad de Dios que tú y yo naciéramos espiritualmente. Pero ahora, ¿qué implica la palabra recibir a Cristo? Dice, y el que le recibiere. Esa palabra es muy importante. En el griego es lambano. Y la palabra lambano significa acoger, significa aceptar, significa tomar para sí, como cuando uno se casa. ¿Ve? Tomar para sí. Entonces, esto no es algo pasivo. Es algo realmente continuo. ¿Ve? Es algo que viene a pertenecer a uno. A eso se está refiriendo el apóstol Juan. Aquel que recibe, aquel que acoge, aquel que abraza, aquel que se une al Señor. Dice, todo aquel que recibe. ¿Recibe qué? ¿Recibe qué? Bueno, recibe que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan cuando Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque recuerde que usted y yo somos personas que nacimos del pecado, ¿ve? Y que estamos muertos. Entonces Dios comienza a abrir nuestros ojos y nos comienza a ser conscientes de que nosotros necesitamos realmente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces nosotros recibimos eso, recibimos que Él es el Cordero. No solamente eso, recibimos que Él es la luz, el que alumbra nuestro corazón. Que Él es el que nos muestra, el que nos redarguye adentro de nuestro propio corazón. Nos damos cuenta que es el Señor, sin duda, haciéndonos conscientes de que necesitamos un Salvador. ¿Ve? Él es el que hace eso. Él es el único que en nuestro corazón genera convicción de que Él da vida eterna. Cuando tú y yo recibimos eso, es allí donde realmente nos estamos uniendo, porque usted puede decir, sí, usted puede hacer una oración, recibo al Señor, pero usted no cree que Él es su Salvador, usted no cree que Él da vida eterna. ¿Ve? Usted no cree que Él es el Señor, porque debemos de recibirlo como el Señor de nuestras vidas. ¿Ve? Que es el Curios, que Él es el Señor, el que debe de gobernar nuestro corazón. Anteriormente tú y yo nos gobernábamos nosotros, nos gobernamos conforme a nuestra propia voluntad, pero cuando realmente has recibido a Cristo, ahora hay otro que comienza a tomar tu voluntad, que tú te comienzas a someter al señorío de Cristo. Eso es recibir a Cristo, es reconocer que Él es el Señor de nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos capítulo 10, verso 8, dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué cosa? Salvo. Oiga, el creer que Jesucristo es el Señor, en aquellos tiempos le costaba la vida si usted decía eso. En aquellos tiempos solamente el emperador era el Señor. Y siempre que se nombraba el nombre del emperador, todos tenían que postrarse. Usted se puede imaginar cuando alguien decía, Nerón es el Señor, y un cristiano no se postraba y decía, no, para mí Jesucristo es mi Señor. Ese podía ser decapitado. Ese hombre o mujer que declaraba eso era evidencia de que ese verdaderamente había creído que Jesucristo era el Señor. Hoy en este tiempo, queridos hermanos, a veces en la escuela te da vergüenza decir que Jesucristo es tu Salvador o que Jesucristo es tu Señor. En el trabajo nadie sabe, pero tú dices que has creído.
tú dices que has recibido en Cristo, has recibido a Cristo. No, realmente recibir a Cristo implica eso, implica morir a tu propio yo, a tu propia vergüenza, morir a esas cosas que muchas de las veces te hacen negar al Señor mismo. Entonces, eso implica la palabra recibir. A veces somos muy livianos para decir recibe a Jesús, pero solamente haga una oración. No. Tiene que estar consciente que es el Señor realmente para recibirlo. Ahora, ¿qué implica la palabra creer en su nombre? Más a todos aquellos que lo reciben, a los que creen en su nombre. ¿Qué es creer en su nombre? Esa palabra también en el griego es pisteu. Y esa palabra pisteu significa confiar, apoyarse, depender. ¿Ve? Confiar, apoyarse, depender. Cuando tú y yo decimos que hemos creído, es porque confiamos, nos apoyamos y dependemos en su nombre. ¿Qué quiere decir la palabra nombre? Porque eso es demasiado importante. La palabra nombre, especialmente en el pueblo judío, ¿ve? Y en el pueblo griego también, era muy interesante. Porque esa palabra nombre tenía que ver con el carácter, tenía que ver con la esencia de lo que era Dios, de lo que era el Señor Jesús. O sea, creer que Él es tu Salvador, eso es demasiado importante, porque entiendes que Él es tu único Salvador. ¿Ve? A nosotros nos enseñaron que, los que nacimos en la tradición, ¿verdad? Se nos enseñó que María era una intercesora. No. El único que puede interceder entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, hombre. El único que puede pagar tus pecados en la cruz del Calvario fue Él. No hay ningún otro intercesor entre Dios y los hombres sino nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso debemos de creer. No es que, como decía una persona, ¿verdad? Yo todo el mundo le rezo a la Virgen y si no voy con el Señor Jesús. No, eso no es fe. ¿Ve? Eso no es fe. Eso está totalmente confundido. Fe es que has puesto tu confianza y tu dependencia solamente en el Señor. ¿Ve? Eso es fe. Entonces implica creer que Él es el Hijo de Dios que murió en la cruz y resucitó. ¿Ve? Y ahora Él, por medio de su Espíritu, está obrando en cada uno de nuestros corazones. Por eso la muerte y la resurrección de Cristo era demasiado importante. ¿Por qué? Porque si no hubiese resucitado, ¿cómo iba a poder venir a morar en nosotros por medio de su Espíritu? Pero Él dijo, yo voy a enviar otro consolador. Yo y el Padre vendremos y haremos morada en vosotros. Y hoy Cristo habita en nosotros por medio de su Espíritu. O sea, debemos de creer eso, que Cristo no solamente murió en la cruz por nuestros pecados, sino que también fue sepultado y al tercer día resucitó y hoy vive por los siglos de los siglos por medio de su Espíritu en tu corazón. Aleluya. Ahora, mira lo que dice Juan capítulo 20, Evangelio de San Juan capítulo 20. Las escrituras, lo que te estoy leyendo hoy, fueron escritas para dar testimonio de que Cristo, a toda aquella persona que cree en Cristo, solamente a través de Él podemos tener vida eterna. Mira lo que dice Juan capítulo 20, verso 31. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Para qué se escribieron las escrituras? Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y para qué más? Y para que creyendo en Cristo Jesús, que Él es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, tengáis que vida eterna en su nombre. ¿Se da cuenta? Por eso es muy importante poner nuestra confianza, nuestra dependencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que ha muerto y ha resucitado y se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, en el cual toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Él es el que tiene el poder para salvar. Cuando nosotros hemos creído en Él, Él es el único que puede salvar al hombre, no hay otro. Primera carta a los Corintios capítulo 15, verso 3.
Así que solamente Cristo es suficiente para salvar. Y esta carta a los Corintios capítulo 15, que viene realmente hablando, y él comienza Pablo a hablar acerca del evangelio, acerca de la buena noticia de que Cristo Jesús vino a la tierra, vivió santa, justa y piadosamente, pero también fue a la cruz. Pero no solamente eso, murió y resucitó. Dice, porque primeramente os he enseñado, verso 3, 15:3, de Primera de Corintios. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es lo que debemos de creer, conforme a las Escrituras. Si tú no crees eso, ¿verdad? Y tú te congregas y tú haces buenas obras, pero no crees que Jesucristo murió por tus pecados, ¿ve? No importa cuántas buenas obras hagas, eso no te salva. Los musulmanes, déjeme decirle, ellos oran muchas veces al día. Ellos se levantan bien temprano y pueden hacer muchas cosas, pero si no creen en Cristo se pierden. Entonces dice, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a ¿qué? A las Escrituras. Entonces, a él, porque resucitó, se le dio toda autoridad. Por eso es cuando está después de resucitado diciéndole a los discípulos, ve, toda potestad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos. Y él delegó su autoridad a los discípulos para que fueran a predicar acerca de lo que él había hecho a su favor. Ahora, ¿qué se nos da cuando recibimos y creemos en su nombre entonces? Bueno, se nos da una nueva identidad. Porque en el pensamiento bíblico, hebreo y judío, nombre significa identidad. Nombre significa carácter. Nombre significa autoridad. Nombre significa reputación. Nombre significa obra. Cuando el apóstol Juan dice, y a todos aquellos que le recibieron y a los que creyeron en su nombre, lo que está diciendo es a ellos se les da una nueva identidad. A ellos se les da un nuevo carácter. A ellos se les da una nueva autoridad. A ellos se les da una nueva reputación. A ellos se les da un nuevo obrar. ¿Ve? Por eso es que realmente cuando el Hijo de Dios, el verdadero creyente que ha recibido a Cristo y ha creído en su nombre, usted tiene que entender que esa identidad que usted y yo tuvimos en Adán, que es una identidad corrupta, pecadora y rebelde contra Dios, cuando creemos en Cristo, cuando recibimos a Cristo, Dios nos da otra identidad. Dios nos da otra identidad. Por eso dice, y les dio potestad de ser ¿qué cosa? Hechos hijos de Dios. Esa es una nueva identidad. Antes tú no eras hijo, eres un cadáver. Ve, pero ahora eres un hijo de Dios. Tienes la genética, el ADN, los mismos genes del Padre están en aquellos que han recibido y creído en Cristo. Por eso dice, y a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Por el puro afecto de su voluntad nos hizo nacer de nuevo. ¿Ve? Entonces ese es el obrar del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Esa palabra potestad significa derecho legal. ¿Ve? Derecho legal, autoridad concedida, nueva identidad. Eso es lo que ha hecho el Señor. Cuando nosotros creímos en Él, recibimos, ponemos nuestra dependencia en Él, en su nombre, eso es lo que recibimos en el nombre del Señor. Verso 15. Debido a eso es que nosotros somos adoptados. Venimos a ser hijos de Dios. Tenemos una identidad diferente a la que tú tenías antes. Si tú viviste una vida, ¿verdad?, toda desordenada. Por ejemplo, tú viviste siendo un hombre o una mujer, ¿verdad?, con problemas en tu identidad sexual. Si tú viviste, ¿verdad?, siendo un hombre o una mujer que vivía siendo promiscuo, ¿ve? Y es muy posible que en tu mente, porque te dijeron que tú habías hecho esto, lo otro, ¿verdad?, y se te ha registrado que tú eres esa persona. Cuando estás en Cristo, tú debes de saber que tú ya no eres esa persona para Dios.
Para Dios, tú eres una nueva creación, tú eres una nueva criatura. Pero pastor, ¿por qué me siento así? Ese es un problema de nosotros, pero no de Dios. Y tú no vas a ser juzgado por ti mismo, vas a ser juzgado delante del Señor. ¿Ve? Y eso es muy importante que lo tengamos en mente. Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice el apóstol, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, ¿qué cosa? El espíritu de adopción. Pero esa palabra porque es muy importante, de adopción, por el cual clamamos que Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Por qué Pablo usa este concepto de adopción? ¿Por qué dice allí, verdad, habéis recibido el espíritu de adopción? Especialmente en el mundo romano, que era el imperio que en ese momento estaba, la adopción era cuando una persona cambiaba, ¿verdad?, de familia. Por ejemplo, un muchacho que era adoptado era cambiado de familia. Rompía con una familia y ahora venía a pertenecer a otra familia. Ahora ese muchacho venía a tener derechos legales de esta nueva familia. Todos los derechos legales que tenía un hijo de esa familia los venía a tener. ¿Ve? Y eso fue lo que Dios hace cuando por medio de su espíritu nos adopta. Lo que está diciendo, ahora tú eres, ¿ve?, parte de la familia de Dios. Porque Dios envió el espíritu de su hijo adentro de ti. Tú tienes derecho legal como hijo, ¿ve? Y eso es lo que tenemos nosotros, derecho legal como hijo. Tenemos una nueva identidad, somos hijos de Dios, ¿ve? Entonces, ahora somos sus hijos. Ahora podemos decirle, por eso que entramos en intimidad, dice que por eso podemos decirle papito. O sea, usted se puede acercar con toda confianza, ¿verdad?, a su padre. Los que tuvimos padre quizás por un tiempo pequeño, sabemos lo importante que es Dios como padre. ¿Ve? Porque tú te puedes dar cuenta cuántas cosas pasas como niño, pero cuando vienes al Señor te das cuenta lo grandioso que es saber que puedes confiar y puedes contar con Él. ¿Ve? Y no importa que si ya no tenemos papá, la Escritura dice que si tu padre o tu madre te dejaran con todo y eso, yo te recogeré. Y eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Nos recogió. ¿Ve? Nos adoptó como sus hijos. Entonces, para eso es importante. Tú no eres un huérfano. Si no tienes papá, tú no eres un huérfano. Él es el Padre de todos los espíritus. ¿Ve? Tú eres un hijo amado por el Señor en el nombre de Jesús. Ahora, este nacimiento nos da, ¿verdad?, la voluntad realmente hace que nazcamos, de la voluntad de Dios y no de nosotros. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 18. O sea, este nacimiento no es por voluntad propia, dicho de otra manera, sino es por voluntad del Señor. Dice, verso 18, Santiago 1, 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué nos hizo nacer? Para que seamos, dice, primicias de sus criaturas. Vea, Él de su voluntad nos hace nacer para que seamos primicias de sus criaturas. Gálatas capítulo 4, verso 6. 4, versículo 6. Dice, y por cuanto sois hijos, le está hablando aquí a los que han nacido de nuevo, a los que han recibido a Cristo, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu ¿de quién? De su Hijo, el cual clama Abba Padre. Por eso es que podemos estar en intimidad con el Señor. Yo no sé si a usted le pasa, ¿verdad? De esos momentos tan lindos que es pasar un tiempo con el Señor, donde el Señor te habla, donde el Señor te consuela cuando estás pasando momentos de crisis,
¿Ve? Él es el único que nos puede consolar. A veces nosotros no podemos ni decir palabras a la persona, porque realmente a veces no estamos en su lugar. Pero el Señor sabe cómo consolar los corazones. ¿Ve? Él envía su Espíritu para consolarnos. ¿Ve? Y también para que tengamos intimidad con el Señor. Así que ya no eres esclavo, sino ¿qué? Sino hijo, el verso 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Se da cuenta? Somos herederos. Lo mismo que tiene el Señor Jesús nos pertenece. Tenemos su vida, que es lo más importante, imagínense. Ahora, Pablo usa otra expresión para hablar de nuestra nueva identidad. Y se encuentra en ese pasaje que comenzamos leyendo, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La pregunta es, ¿qué estar en Cristo? ¿Qué es estar en Cristo? Porque dice, de modo que si alguno está en Cristo. La pregunta es, ¿qué es estar en Cristo? Y estar en Cristo es no estar en Adán. O es ya no estar en Adán. Porque recuerde que nosotros venimos de esa primera creación. Adán es nuestra cabeza representativa. De ese Adán nacimos todos. Porque en él estaba el esperma, la semilla. ¿Ve? Claro, Dios de su mismo costado dice que sacó a Eva. ¿Ve? E hizo la pareja y a través de Adán y Eva es que se reproduce la tierra. Pero él es el que da la semilla, dice la escritura. Ahora, por eso en las escrituras usted va a encontrar acerca de, la Biblia habla mucho acerca del primer Adán. Y también habla del segundo Adán o del postrer Adán. ¿Ve? Ahora, ¿por qué habla de eso? Bueno, porque si estás en Adán, mire todo lo que tenía Adán. Vengan conmigo a la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Carta a los Romanos. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por quién entró el pecado? Por un hombre. Y por el pecado la muerte. ¿Qué más entró? Aparte del pecado. La muerte. Así la muerte pasó ¿a cuántos hombres? A todos los hombres. ¿Se da cuenta? A todos los hombres. O sea, todos los hombres nacimos en pecado. Todos los hombres nacimos muertos espiritualmente. Y eso fue por Adán, por el pecado de Adán. O sea, en Adán hay pecado y hay muerte. Vengamos al versículo 15. Parece que los hermanos tienen calor. Prenden el aire tantito, por favor. Versículo 15. Dice, pero el don no fue como la transgresión. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión. O sea, ¿de qué está hablando ahora? El don es el regalo que Dios dio, que fue Cristo. ¿Ve? Ese don es Cristo. Dicho de otra manera, el regalo de Dios, que es Cristo, no fue como el pecado de Adán. Porque si por la transgresión de uno, por el pecado de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. O sea, por Cristo no sucede como en el caso de Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Vea, en Adán había juicio. En Adán había condenación. En Adán había pecado, había muerte, había juicio y había condenación. Ahora mire lo que sigue diciendo. Pero el don, o sea, en Cristo vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Qué hay en Cristo? Justificación, perdón de pecados. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Vea, debido al pecado de Adán vino el reino de la muerte. Por eso es que la muerte, ¿verdad? A todos nos afecta. Tarde o temprano tenemos que morir. ¿Ve? Primero se muere espiritualmente. Adán murió espiritualmente, pero posteriormente muere físicamente. Pero también mueren muchas cosas. ¿Ve? Muere ese amor por Dios, mueren tantas cosas, porque todo estaba en la vida espiritual. Ahora, miren lo que sigue diciendo. Verso 18. Así que,
Como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. En Cristo hay justificación y hay vida. Verso 19, porque así como por la obediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué cosa? Sí, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos primero pecadores, ¿verdad? Así también por la obediencia de uno, los muchos serán ¿qué? Constituidos justos. O sea, por la desobediencia de Adán, todos fuimos constituidos pecadores. Pero por la obediencia de Cristo es que somos justificados. Ahora, versículo 21. ¿Para qué? ¿Para qué sucedió eso? ¿O para qué Dios dio ese don? Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor, ¿qué? Nuestro. Vea, el pecado reinó para muerte. Desde que Adán pecó, ya hemos hablado acá de que se activó una ley que se llama la ley del pecado y de la muerte. Y aun cuando el pueblo de Israel recibió la ley, esa ley no pudo cambiarles, porque era una ley externa. ¿Ve? Necesitaba venir Jesús, el Señor, a morir en la cruz para expiar el pecado, ser sepultado y resucitar para que se viniese a activar otra ley que se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y todos aquellos que nacen de nuevo son los que reciben esa ley del Espíritu de vida. Ese poder del Espíritu de Dios en el interior de sus corazones. ¿Para qué? Para que puedan ser limpios en sus almas. Para que puedan ser transformados, para que puedan ser santificados, para que puedan ser conformados a la imagen y semejanza de su Hijo. Por eso es que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted es una nueva creación. Usted y yo debemos de saber que hoy tenemos un poder que antes no teníamos. Por eso es que el pecado no debería de reinar. Si reina es porque nosotros permitimos, pero no es porque tiene el poder invencible. Porque ya Cristo venció. Y ahora Cristo mora por medio de su Espíritu en nuestros corazones para eso, para vencer. Por eso es que ha habido hombres a través de la historia y mujeres que como han sido transformados y consagrados para la gloria de Dios. Por eso es que tu persona anteriormente estabas muerto. Tu deleite era el mundo, el pecado. Pero hoy algo está sucediendo en tu corazón que está siendo cambiado, transformado. Eso no es por ti, es por la gracia bendita del Señor. Entonces venimos a ser, ¿ve?, una nueva creación. Ahora, ¿cuál fue el cambio de identidad entre Adán y Cristo? Permítame ilustrar esto, porque creo que nos va a ayudar. De vergüenza a aceptación. Porque cuando Adán pecó, si usted se da cuenta, dice que Adán y Eva comenzaron a taparse con hojas de higuera, ¿cierto? Y comenzaron a esconderse de Dios, pensando que no los iba a ver. Eso se llama vergüenza. Vino temor a su corazón. El hombre no había sido criado para vivir en vergüenza ni en temor. El hombre había sido criado para vivir en amor, en confianza con Dios. Él sabía que era su padre, tenía una identidad clara en un principio. Pero ahora el hombre comienza a vivir en vergüenza, en temor. Entonces, de vergüenza a aceptación. Dice que somos aceptos en el amado. De esclavos a hijos. Esa es tu nueva identidad. El apóstol Juan dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, ¿qué cosa? Libres. Y Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces quiere decir que si realmente está el Espíritu de Dios es para que nosotros seamos libres, no sigamos siendo esclavos. ¿Ve? Eso éramos antes. Ahora de esclavos a libres. Y si muchas de las veces vivimos como esclavos, es no porque no tenemos el poder, es porque muchas de las veces en nuestra alma permitimos, ¿ve?, otra vez volver
a estar practicando aquellas cosas que realmente, ¿sabe?, nos esclavizan. Pero no es porque tú no tengas el poder para salir de ahí, como antes que estabas en Adán. De culpa a perdón. ¿Ve? El hombre se sentía culpable. El hombre vivía en culpa. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahora, lo que no debemos de permitir es volver otra vez a vivir en la carne. Porque cuando comienzas a vivir en la carne se activa otra vez la culpa, pero hay una intención de Dios para sus hijos a hoy. ¿Cuál es la intención de Dios? Bueno, la intención de Dios es para que no continúen viviendo ahí, sino que los impulsa a salir de ese estado. Por eso es que de culpa a perdón. A perdón. De una vida vacía que teníamos antes a una vida con propósito. Pablo dice en la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así como Cristo anduvo, así Dios quiere que andemos. Dios quiere que andemos en amor. ¿Ve? Dios quiere que andemos en justicia. ¿Por qué nos pide eso? Porque nos ha dado el espíritu de su Hijo. ¿Ve? Dios pide que vivamos amándonos. Dios pide que vivamos una vida justa. Dios pide que vivamos santificándonos. Por eso dice, sé santos porque yo soy santo. ¿Ve? Hay una vida santa dentro de nosotros. Por eso es que fuimos sacados de una vida vacía a una vida con propósito, porque Dios tiene un propósito en nosotros, que es formar el carácter de su Hijo en nosotros. De rechazados, amados. Usted no es un rechazado. Usted es un amado del Señor. No, pastor, es que si usted viera, mi mamá me contó en confianza que me quería abortar. Sí, pues, pero no te abortó. Y no te abortó por algo. No te abortó porque Dios no quería que te abortaran. Hay una hermana que nos contó que dice que su mamá se tiró de las escaleras y no abortó. Y tomó no sé qué cosa y no abortó. Pues no abortó porque Dios no quiso que abortara. ¿Ve? Y aunque es cierto, su mamá siempre la vivió despreciando, Dios nunca la vivió despreciando. Por eso, mira lo que dice primera carta de Juan, capítulo 3, verso 1. Primera carta de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Claro, el mundo a usted le puede menospreciar, estás loco, ya te lavaron el coco, etcétera, ¿verdad? Pero porque no le conoce. Pero usted sí le conoce. Usted sí sabe que es real. Usted sabe que sí es cierto que Dios existe y que Dios cambia, sí. Pero eso es porque le da testimonio el Espíritu de Dios a su propio espíritu. Ahora, quizás nazca esta pregunta. Bueno, pastor, si entonces soy un hijo de Dios, es verdad. Todo eso que dice la Escritura es verdad entonces. ¿Por qué entonces peco? Yo sé que soy hijo de Dios, pero pastor, ¿por qué entonces peco? ¿Nunca le ha pasado esa pregunta a usted? O nunca a veces se le sale como, bueno, ¿seré hijo de Dios o no seré hijo de Dios? Porque metí otra vez la pata, ¿no le ha pasado eso? ¿Verdad? O se había comprometido con algo, al ratito ya falló. Bueno, ¿seré o no seré? Dice usted. No, claro que sí es hijo de Dios. Si has creído en Cristo, si has hecho lo que acabamos de compartir, si realmente has puesto tu confianza, sí. Ahora, ¿los hijos de Dios pueden pecar? Pregunto. ¿Sí? ¿Los que no conocen a Dios pecan? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que el Hijo de Dios se puede arrepentir. O sea, el Hijo de Dios, Dios le ha dado su espíritu dentro de él que lo redarguye de pecado, de justicia y de juicio. O sea, le hace ver que realmente está pecando contra Dios. Le hace ver si está viviendo en justicia o injusticia. Y le hace ver que un día va a entregar cuentas. Eso lo hace el Espíritu de Dios. ¿Ve?
Usted se quiere ahí como pasar de vivo con la gente. Hey, tú y yo le vamos a dar cuentas al Señor. A Dios tú no lo puedes engañar. Y eso el Espíritu de Dios te da testimonio en tu propio corazón. Esta es la gran ventaja que este hijo tiene. Este otro no. Este le da vuelo a la hilacha, hermano. Al contrario, se cree muy vivo cuando ¿verdad? Se lleva uno entre los pies, engaña a uno, hace falluca. Él dice, no, mira qué tontos son los otros. Y él se cree muy vivo. Pero al final, su camino será camino de muerte. Así que vivamos siempre agradecidos al Señor. Ahora, ¿por qué el creyente nacido entonces peca? ¿Cuál es la razón? Y yo quisiera mencionar algunas porque creo que son demasiado importantes. La primera y la más común es lo que dice Pablo aquí en esta carta. La Biblia dice que nosotros hemos recibido el Espíritu de su Hijo y que por eso podemos llamarle a Dios papito o papá, ¿verdad? Entonces, se entiende, ya somos nacidos, hemos creído, hemos recibido al Señor de verdad, pero a veces fallamos y nos sentimos muy mal. Ahora, ¿por qué, pastor, pasa eso en mí? Bueno, mire lo que dice aquí el texto. Gálatas capítulo 4, verso 1. Bueno, leamos primero 4 versos 6 y 7. Primero, dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios, por medio de Cristo. Ahora, a veces parece que vivimos como esclavos, aunque somos hijos. Y Pablo dice el por qué. En el capítulo 4, el contexto, el versículo 1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero, o sea, el hijo, es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de ¿qué? De todo. ¿Ve? Ese niño tiene el derecho legal de hijo, pero todavía se hace popó en el pañal, todavía cuando usted lo viene a ver, ¿verdad? Anda arrastrando el pañalote, hermano, en la casa, ¿verdad? Apestados a la casa, la tiene todita. Sí. Y entran los familiares de uno y le dicen, ay, no se pone a pensar que apesta bien feo la casa, le dicen. Ve usted. Y así le pasa al pastor a veces. No, ya vio esto, ya vio el otro. Ahí no se hace como el loco, como que no oye, ¿verdad? Porque como que Dios le pone ese corazón a uno usted. Como que la nariz se la tapa un poco a uno también a veces. Pero porque es niño. Ahora, los niños son lindos. Son bonitos. Los niños en una casa dan alegría. Lo que sí preocupan es que pasara un año y el niño sigue con lo mismo. Y 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Y usted lo ve con el pañalote ya grandote, hermano. Ahí sí es preocupante. Y a veces eso pasa. Dentro de las congregaciones eso pasa. Muchos años han pasado. Y todavía con las mismas cosas. Eso no es normal. Porque esta vida que Dios nos ha dado es poderosa. Pero esa es la razón, porque se quedan niños por mucho tiempo. Ese es el problema de la iglesia de Corinto. Vea, y no era problema de que no había palabra allí. Porque a veces que nos dicen, es que pastor, necesitamos palabra. No, es que a veces le puedes dar la palabra, pero por un oído le entra y por otro le sale. Porque la iglesia de Corinto no fue por palabra. Ahí estuvo Pablo, Pedro, Apolos, todos los mejores en aquel tiempo. Y el Señor, su espíritu, porque dice que le dio dones a todos ellos. Dígame si no. Pero vivían rechazando al espíritu del Señor que les hablaba a través de ellos. Entonces, ¿por qué no? Porque si somos hijos, seguimos pecando, porque a veces estamos en esa etapa infantil o porque realmente en nuestro corazón no hemos entendido que es necesario madurar. Hermano, ¿usted cree que un niño, verdad, que le da la pacha solamente una vez a la semana o le das comida una vez a la semana, usted cree que va a crecer sano? Bueno, en la vida espiritual es paralela. ¿Me entiende? Si no te alimentas, si lo que ves solamente es el TikTok, miras el Facebook y puros chistes, puras palabras calientes de doble sentido, ¿qué te va a alimentar eso? Lo que alimenta es al Adán, no a Cristo, no la vida de Cristo.
¿Cierto? Entonces, pero ¿cómo no? Van a pasar los años y no vas a crecer. ¿Ve? No es porque Dios no quiere. No es porque Dios no te ha ayudado. No, si te dio la vida, pero tú la vives todo el tiempo rechazando. Aunque te habla el Espíritu Santo, ya deja eso. Ya te llevas 1 hora, 2 horas. Perdices todo el día viendo TikTok. ¿Ve? Creo que estoy operando, decía uno. Ahora, ¿por qué más? ¿Por qué más no los hijos pecan? Mira lo que dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 6. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 6. Dice, todo aquel que permanece en él, ¿no qué? No peca. O sea, ¿por qué pecamos entonces? Porque no permanecemos en él. ¿Ve? Esa carta de Juan está hablando, comienza a hablar del capítulo 1, que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Ve? O sea, podemos arrepentirnos, los hijos de Dios se pueden arrepentir. Entonces ya en el capítulo 3 Juan dice, todo aquel que permanece en él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, ¿qué es el problema de nosotros? Bueno, el problema es que no permanecemos en el Señor. Mire lo lindo que es, amados. Dígame si no, Dios es tan bueno que tú y yo no vamos a poder decirle, ay Señor, es que yo no te sentía. Es que yo pensé que tú no estabas en mí, ¿verdad? Sí, si tú creíste en Él, la Biblia dice que el Espíritu de Dios viene a morar dentro de ti. Entonces, el Espíritu del Señor, si nosotros cultivamos esta comunión con Él, hermano, usted va manejando y usted puede llevar esa comunión con el Señor, ese diálogo con el Señor. Usted está comiendo y si le toca trabajar y se va a comer por ahí solo y usted se sienta, usted puede estar pensando en el Señor. Usted está trabajando, ¿verdad? Y usted puede pensar en el Señor. Eso es lo glorioso de este nuevo pacto. ¿Ve? Que nosotros podemos vivir una vida en comunión. Pero imagínense cuando no quieres estar en Cristo y quieres estar mejor en Adán. Entonces prendes la radio, prendes todo lo que tú sabes que te gusta, la carne, porque a la carne le gusta eso. Ve las canciones antiguitas, las esas que, ¿verdad? Y cuando usted viene a ver, llega a la casa y llega brava o llega bravo. ¿Y qué le pasó? Si es hijo de Dios, pues ¿quién lo estuvo alimentando todo el día? ¿Cómo va a crecer así? ¿Cómo va a permanecer así en Cristo? Y le digo a veces de que cada mes se llega a presentar a la congregación. Peor todavía. ¿Me entiende? Entonces, no, así no se puede crecer. ¿Por qué los hijos de Dios pecan? Venga conmigo a este texto. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Ya voy a... Gálatas 5, verso 16. Dice, digo pues. Vea, Pablo era de Guatemala, hermano. Digo pues. ¿Verdad? Digo pues, dice, andad en el Espíritu. ¿Y no qué? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo que estaba diciendo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que querráis. Usted y yo debemos de estar bien claros en esto. ¿Ve? Bien claritos. O usted camina en el Espíritu o usted está caminando en la carne. Dicho de otra manera, usted tiene dos guías. O lo guía el Espíritu o lo guía su carne. O lo guía la voluntad de Dios o lo guía su propia voluntad. El problema es que nosotros, si somos nuevas criaturas, no fuimos creados para vivir en dualidad. ¿Ve? No. Nosotros no somos unicornio. Nosotros fuimos creados o bien para vivir en la voluntad del Señor o en la voluntad de la carne. Dios no quiere que vivamos en la carne. Por eso el Señor Jesús dijo estas palabras. Dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y es que eso es verdad. Desde el momento que te sales de Cristo y comienzas a vivir en tu propia voluntad, te conviertes en enemigo. ¿Ve? Porque estás haciendo la voluntad contraria. Tú no fuiste creado para hacer la voluntad tuya. Fuimos creados para hacer la voluntad del Señor como nueva creación a hoy. ¿Ve? Como nueva creación a hoy.
Ahora, cuando estamos alimentando esta vida carnal, ¿qué crees que va a pasar? Mira lo que dice Gálatas 6 ahora, versículo 7. Gálatas 6, versículo 7. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu ¿qué? Segará vida eterna. Entonces, hermanos, cuando vivimos realmente satisfaciendo la carne, ¿qué cree que va a suceder? Bueno, va a suceder eso que dijo el apóstol Pablo: no contristéis al Espíritu Santo. No apaguéis el Espíritu. ¿Ve? Y por eso es que el creyente se comienza a volver todo insensible aquí adentro de su corazón. ¿Entiende? Eso ya lo sé. ¿Ve? Y comienza el ego a levantarse. Comienza el ego a levantarse. Y cuando usted viene a ver, realmente lo que pasó contigo es que dejaste de escuchar al Señor. Dejaste de caminar en el Espíritu y comenzaste a andar en la carne. ¿Ve? Entonces hay tantas advertencias que el apóstol Pablo habla de no contristéis, no apaguen el Espíritu. ¿Cómo? ¿De qué manera se puede apagar el Espíritu? Bueno, cuando por ejemplo el Señor te habla, ya sea que te hable por medio de su Espíritu, ¿verdad? Y te muestra de que eso que estás haciendo no lo debes de hacer. ¿Ve? O que debes hacer algo que el Señor te está indicando y tú no lo haces, y tú no lo haces, y tú no lo haces. ¿Sabe qué va a pasar? Tu conciencia se empieza a cauterizar. Y ya después tú no vas a escuchar al Señor. Después lo que vas a escuchar son tus pensamientos. Y en tus pensamientos te vas a creer bien vivo. ¿Ve? Y cuando vienes a ver, estás haciendo tus pensamientos y bien distanciado realmente de la guianza del Espíritu Santo del Señor. Eso es lo que hace realmente que un creyente viva en esa condición de pecado, pero no es porque Dios quiere que esté pecando. No te fue dado el Espíritu de Dios para eso, amado. El Espíritu de Dios te fue dado es para que tú no sigas siendo más esclavo. ¿Ve? Ni de la carne, ni del diablo, ni de ti mismo. Dios te ha hecho para que seas para Él, en el nombre del Señor. Porque ese fue el propósito desde un principio que había tenido con Adán. Dios te creó para que tú gobiernes, no para que seas gobernado. Para eso te dio su espíritu, para que ese espíritu, ¿ve?, realmente ejerza el gobierno en nuestro interior, en el nombre de Jesús. Póngase sobre sus pies, por favor. Y démosle por un momento gracias al Señor por esta gloriosa vida que nos da ahora una identidad nueva en Cristo Jesús. Padre, muchas gracias, Señor, te damos en esta preciosa mañana. Señor, al saber que somos tus hijos, que tenemos una nueva identidad, Señor, en ti. Al saber que a hoy, Señor, tú nos miras como tus hijos que somos. Tú miras a tu Hijo dentro de nosotros, el incremento, Señor, de tu Hijo dentro de nuestros propios corazones. Padre, yo te pido en esta preciosa mañana, Señor, que nos hagas ver que nosotros ya no somos esclavos. Señor, que nosotros no podemos vivir todo el tiempo en la culpa, que nosotros fuimos llamados para vivir hoy en amor tuyo, en tu justicia, en tu pureza, en tu santidad. Fuimos llamados a no vivir, Señor, en la carne más, sino a vivir por tu Espíritu. Ayúdanos, Señor. Háblanos cada día a través de tu santo y glorioso Espíritu. Recuérdanos, Señor, lo que estuvimos hablando hoy. Que sea tu Espíritu el que dé testimonio a nuestros corazones. Señor, que acomode lo espiritual a lo espiritual, como dice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos, Padre, gracias, Señor, por tu gracia, por tu poder, por tu misericordia, Señor, por todo lo que tú has hecho a favor nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. En esta mañana también, Señor, disponemos nuestro corazón para honrarte a través de nuestras ofrendas, a través de nuestro dar. Señor, presentamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, pero lo hacemos con alegría y con gozo de corazón.
Traemos, Señor, de lo recibido de tus manos, como dice tu palabra, y lo hacemos con amor, con libertad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.